Introducirnos a las clases. ¿Cómo está, Renato? Buenas tardes. Antes de introducirnos a la clase o al estudio, sí, Jesús es no solo lo que nosotros necesitamos, sí, sino también la persona que nos conviene, sí. Qué triste es cuando sin darnos cuenta lo dejamos de lado, y lo triste es que no nos damos cuenta cuánto daño nos estamos haciendo, ¿verdad? Porque Jesús definitivamente es superior a todo. Hablando de su consejo, mejorar el consejo que Jesús tenga para nosotros. Y claro, muchas veces escucho a personas decir, no es que muchas veces tampoco, pero escucho a personas decir, cierto, Dios tiene sabiduría para lo que es el cielo, pero mientras estamos acá tenemos que conducirnos con nuestra propia sabiduría. Y digo, qué triste es pensar ello, porque recuerde usted, Jesús es sabio no solo para lo eternal, sino también para esto que es temporal. Necesitamos de Jesús, y Jesús es superior en todo. Habíamos hablado, por cierto, el día de ayer, sí, de que Cristo, ¿no? Definitivamente es más sublime que los cielos, dice, por ejemplo, en el capítulo número 7, ¿sí? En el versículo número 26, ¿sí? Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, tal sumo sacerdote convenía, o sea, nos conviene, ¿sí? Nos convenía, dice, uno es santo, dos inocente, tres sin mancha, cuatro apartado de los pecadores, y cinco hecho más sublime que los cielos. Mire usted, sí, ese nuestro Jesús es. Ah, Ciertamente esta carta, y hemos hablado, fue escrita a los hebreos creyentes que tenían dificultad de zafarse de sus costumbres, de sus tradiciones. Como que también a nosotros nos es difícil liberarnos muchas veces de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, ¿por qué no también de nuestras debilidades? Pero entienda que Jesús está dispuesto a ayudarnos, ¿sí? A partir del capítulo 8 se nos habla de que ciertamente este Jesús nos trae un mejor pacto. Dice así, capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Ya hemos hablado de que ciertamente Jesús no sería sacerdote según la ley, porque la ley tenía como sacerdocio a la tribu de Leví, tribu de la cual Jesús no nació, ¿verdad? Sin embargo, tuvo que terminarse con ese testamento, con ese sacerdocio, con el propósito de que un nuevo sacerdocio pudiese tener vigencia, y ese es el sacerdocio según Melquisedec, del cual Jesús también nos dice la Biblia es sacerdote. Dice en los versículos 5, en el versículo 5 en adelante, estamos en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, ¿sí? Cuando se nos dice, los cuales, hablando de los sacerdotes levitas, ¿no? Del antiguo pacto, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora,
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecida sobre mejores promesas. Y aquí viene algo importante, porque si aquel primero, o sea, hablando del primer pacto, hablando del antiguo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar o no se hubiera procurado lugar para el segundo. Simple lógica, ¿no cree usted? O sea, si el primer pacto, esto es el pacto antiguo, el antiguo pacto, ¿sí? Hubiese sido sin defecto, ¿para qué cambiarlo? Más bien, los tristes somos nosotros. Que entienda uno, ¿sí? Muchas veces, y hablábamos también de algunas religiones, que en lugar de seguir con este pacto, quieren regresar al antiguo pacto, ¿no? O sea, se convierten hasta en israelitas en su mente, ¿no? Cuando lo que la Biblia está diciendo, pero ¿por qué razón? O sea, ¿cuál es la razón detrás de ello? Si lo otro hubiese sido sin defecto, no habría un nuevo pacto. Pero este nuevo pacto, entienda, sí está basado en mejores promesas y este nuevo pacto es sin defecto. Y les decía, o sea, existen algunos que quieren regresar al antiguo pacto y existen otros que también como que quisieran un nuevo pacto al que existe, porque el que existe como que ya es obsoleto. Y entienda, no hay un pacto mejor que este. No lo va a haber tampoco, ¿sí? De lo poco, de lo que usted se acuerda, mucho o sea poco, se acuerda de lo que ha leído en la Biblia, esto es, se acuerda de que se viene o se nos habla de un nuevo pacto, aparte de este pacto en el cual estamos viviendo, en el cual el Señor hizo con sus iglesias. Repito, en lo que usted ha leído en el Nuevo Testamento, aún en Apocalipsis, se está avisorando un nuevo pacto. No lo hay. No existe un nuevo pacto. De ahí que aquellos que pensamos, por ejemplo, no, bueno, que piensan que las iglesias tienen que cambiar, no, no saben lo que están hablando. O sea, el pacto en el cual vivimos es más que suficiente. Repito, que las costumbres en nuestra sociedad cambien, que muchas cosas, claro que sí, yo lo entiendo eso, ¿sí? Pero o sea, la esencia de lo que es iglesia y el pacto que Jesús hizo con ellas, eso no tiene que cambiar. Cambiamos nuestra vestimenta, cambiamos algunas veces también las formas como quizás cantamos, como quizás hacemos algunas cosas, pero todo sigue siendo en base a Jesús y conforme también a Jesús, no solo en base, sino también conforme a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es lo perfecto, ¿sí? Y nuevamente la pregunta, ¿se puede mejorar lo perfecto? No hay forma, no hay razón, ¿sí? Todo lo que fue el antiguo pacto, dice la Biblia, es sombra y figura de lo porvenir. ¿Quién era lo porvenir? Bueno, ese era Jesús, el perfecto, ¿sí? El perfecto. Y este Jesús, ¿sí? Que ya vino e hizo un nuevo pacto, ¿sí? Ese pacto definitivamente no puede mejorarse. De ahí que nosotros, iglesias, ¿sí? Miembros de las iglesias, debemos entender cuán bendecidos somos de ser parte de las iglesias del Señor o de una de las iglesias del Señor. O sea, en verdad, cuán privilegiados somos de ser parte de una de las iglesias del Señor con la cual Jesús hizo un nuevo pacto, ¿sí? Y en este nuevo pacto, y es lo que también se nos habla acá, ¿sí? A partir del versículo, del capítulo 9, vamos al capítulo 9, ¿sí?
al capítulo 9, donde dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y ciertamente comienza a explicarse aquí, sí, todo aquello con lo cual el pueblo hebreo estaba familiarizado. Sí, la forma como es que se distribuía el templo, y no solo cómo se distribuía el templo, sino también dónde se ponían las diferentes cosas dentro del templo, sobre todo hablándose del lugar santo y el lugar santísimo. Dice en el versículo 7, ¿sí? Pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuándo cree usted, esto es pregunta, ¿sí? ¿Cuándo cree usted que se manifestó el camino al lugar santísimo? Porque aquí está diciendo, al lugar santísimo entraba solo una persona, una vez al año, ¿sí? Presentaba ofrendas por sus pecados y por los pecados del pueblo. ¿Cuándo cree usted que se manifestó, como menciona acá, sí, camino al lugar santísimo? O sea, ¿cuándo es que ese lugar santísimo se abrió para todos nosotros? O para todo aquel que cree, ¿verdad? Eso es sobre todo. A alguien, ¿cuándo cree usted que se dio eso? Cuando el Evangelio se abre a los gentiles. En realidad, cuando Jesús da su vida en la cruz del Calvario. Y hemos hablado también de esto, que cuando Jesús da su vida, sí, es sacrificado en realidad. Cuando Jesús se sacrifica, ¿no? Se ofrece en sacrificio, también nos dice la Biblia que ocurre algo importante en el velo del templo. Se rasgó en dos, ¿verdad? Se rasgó en dos. ¿Qué significaba eso? Ahora ya hay entrada, ¿sí? Es ahí donde se manifiesta, o sea, con la muerte de Jesús y literalmente, ¿no? El velo del templo se rompe, bueno, el velo del lugar santísimo se rompe en dos, es porque ya se nos está diciendo, ahora hay una libre entrada, ya no a través del sacerdote, ¿no? Levita, ¿no? O arónico, que entraba una sola vez al año, sino a través de el nuevo sacerdocio en Jesús. O sea, Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, y se dice acá, ¿sí? Versículo 9, lo cual es símbolo, o sea, lo pasado fue símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La pregunta es, si aquí en el versículo 9, sacrificios que no pueden hacer perfecto, ok. La pregunta es, ¿por qué razón se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Si no pueden hacer perfecto a nadie, o no podían hacer perfecto a nadie, ¿por qué razón es que se ofrecían esos sacrificios? ¿Alguno de ustedes? Camila.
¿No era por la paga del pecado? O sea, muerte o Pero sangre. dice que no hacía perfecto a nadie. Mm. 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 Que no está mal en realidad, ¿sí? Entiéndase esto. O sea, esos sacrificios, ¿sí?, eran sombra y figura del sacrificio perfecto a venir. ¿Sí? Esto es hablando de Jesús. La sangre en sí no limpiaba de pecados, era sangre de animales, ¿sí? Pero repito, era sombra y figura. Lo que limpiaba de pecados, claro, era la fe, ¿sí? En lo que Dios decía, hagan esto porque la idea era, porque esto apunta al Mesías, o sea, va a venir el Mesías y el Mesías con su sangre, cierto, va a limpiarnos verdaderamente a todos, ¿no? Los pecados pasados, los pecados de esta generación y los pecados que se vienen adelante también. Cuán poderosa la sangre de Jesús es, ¿sí? ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Lo otro no es que era un engañito, no era un engañito. O sea, Dios lo dijo como para que a través de ello entiendan esa sangre perfecta va a venir. Y yo doy fe de ello, tengo fe en ello y por eso hago lo que Dios me está diciendo que presente mientras tanto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pastor, Sí, todo, o sea, todo habla y apunta hacia Jesús. Era un simbolismo de lo que iba a ser Jesús. claro que sí. Aún las fiestas también, ¿sí? Todo apuntaba a Jesús, ¿sí? O sea, es increíble cuando se ve el Antiguo Testamento de esa manera. Es asombroso en realidad. Pero lamentablemente los judíos se equivocaron y pensaron que eso era lo máximo. O sea, ya no había cosa mejor que el Antiguo Pacto, ¿no? Al punto que acá estamos hablando de creyentes, ¿sí? Creyentes que todavía estaban, ¿sí?, ofreciendo sacrificio de animales, ¿sí? Entonces la pregunta era, pero ¿por qué hacen eso? No, es que tenemos que hacerlo, pues porque así nos dijo Dios. Y por eso es que, mire usted en el versículo 13, sí, el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Sí? O sea, lo otro era más, esto es ya espiritual. Estamos hablando de, o sea, todo apuntaba a Jesús. Por lo tanto, o sea, a ver, regresando a la ley, si alguien, sí, decía, bueno, pero esto está que apunta a Jesús, nada más, por lo tanto, ya no voy a ofrecer sacrificio en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Hubiese hecho lo correcto? O sea, alguien que estaba en el Antiguo Testamento, vivía en el Antiguo Testamento, Jesús todavía no venía. Si es que ese alguien hubiese dicho, no, pues yo ya sé ya que el Mesías es la sangre perfecta, ¿no? Entonces ya no voy a hacer caso a estos sacrificios, estando en medio de el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. ¿Hubiese hecho bien, cree usted? Definitivamente que no. Sí, definitivamente que no, porque más bien al dejar de hacerlo, hubiese estado expresando, sí, ya no tanto la fe en esa sangre perfecta que vendría. Pero el problema acá, o sea, ya no es eso, el problema acá es que a pesar de que Jesús vino, o sea, seguían ofreciendo
ellos sacrificios, ¿no? No todos, algunos. Y eso era lo que estaba tratando acá de que la gente entienda. Dice en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, si usted va a escribir un testamento, ¿sí? Va a dejarle la herencia a sus hijos. ¿Cuándo es que ese testamento se hace efectivo? A la muerte del testamentario. Correcto, sí, y eso es lo que está diciendo acá. O sea, ¿cuándo es que se hace efectivo este Nuevo Testamento? Bueno, cuando primero se cumple con el Antiguo Testamento o con el Primer Testamento. ¿Ok? ¿Cuándo se cumplió? Una vez más, Jesús. Sí, Jesús, con eso se cumplió todo. Ahora, algo también muy importante es esto que dice desde el versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Claro, la sangre del primer pacto fue instituido con sangre de animales, ¿sí? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo, sí, en realidad menciona aquí todo, es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué es que Jesús tuvo que derramar sangre, su sangre, para salvarnos? O sea, ¿por qué no pudo ser nuestro Salvador sin tener que ir a la cruz? ¿Alguien? Porque ya No se le estaba escucha. profetizado porque ya estaba profetizado y tenía que ejecutar sí o sí, pero no. Sí o sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué tuvo que derramar sangre? Cierto, estuvo profetizado, pero ¿por qué tuvo que ser con sangre? El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Y ciertamente, sí, eso sí lo sabemos, es el sacrificio perfecto. Bueno, porque en realidad entiéndase que es lo que Dios estableció, o sea, sin derramamiento de sangre no hay purificación, ¿sí? O sea, no había otra forma. Entienda usted, claro, nosotros como ahora, sobre todo, tratamos de, de ver las cosas en el sentido de que mientras, mientras, no. Hace poco vi una película, ¿no? De cómo, bueno, una película que se basaba, no sé, en los siglos quizás 17, por ahí, ¿no? Y miraba la película y decía, wow, que yo me hubiese muerto viviendo en ese tiempo, sí. Era distinto, definitivamente. ¿Sí? Y esa película creo que se había hecho en Europa. O sea, ahora pues en Europa, Estados Unidos y otros lugares, en el invierno hay calefacción, ¿no? O sea, bacán, ¿no? En el verano hay aire acondicionado, ¿no? Bacán. Pero en ese entonces, ¿cómo sobrevivía esta gente? ¿Sí? Por eso es que se les veía gente tan fuerte, ¿no? Tan dura.
nosotros, no, pues ¿qué es? No, vemos un poquito de frío, no, ya no queremos hacer nada, ya no, un poquito de calor, no, que no se puede hacer nada con con este calor, ¿no? Ah, la gente iba en el invierno, y no solo en ese entonces, sino aún antes, a las iglesias, así haya frío, ¿no? Y no que las iglesias tenían calefacción, salvo una chimenea también que a veces tenía, pero se las aguantaban. O en tiempo de calor, donde el calor era tan insoportable, y no solo ellos, sino que antes, recuerden, o sea, la gente si iba a salir con terno y corbata, ¿no? O sea, al margen de cuánto calor haga, así. Ahora no, pues no, mucho calor, hace uno quiere estar, pues, ¿no? Los hombres o mujeres. Imagínense usted, sí, o sea, yo veía esa película y decía, o sea, yo me muero. Yo me hubiese muerto en ese del milenio, ¿no? Del milenio número 2, ¿no? Ah, los fuertes sí antes, ¿no? Los fuertes sí antes. Pero entiéndase que, repito, sí, o sea, no se trata de lo que nosotros pensamos, sino de lo que Dios había establecido. Y lo que Dios establece no lo hace en base simplemente bueno, no es que simplemente, no lo hace en base a caprichos, ¿no? No, ya, yo he dicho sangre tiene que ser. No, o sea, todo lo que Dios hace tiene su razón de ser dentro de esa su perfección. Y dentro de esa su perfección, Jesús tenía que, o el sacrificio perfecto, tenía que derramar sangre, y eso es lo que hizo Jesús. Y esa sangre es la que nos limpia a nosotros de todos nuestros pecados. Por eso es que, recuerde, ¿sí? El nuevo pacto definitivamente, ¿sí? Es mejor que el primer pacto. Y el nuevo pacto no se puede mejorar, porque ¿qué puede mejorar el sacrificio con el cual se inició o se instaló ese nuevo pacto? ¿Qué puede mejorar, repito, la sangre de Jesús? ¿Sí? ¿Se da cuenta usted? Definitivamente, o sea, ¿se da cuenta cuán protegido estamos nosotros en Jesús? O sea, cuán seguro estamos nosotros en Jesús, ¿sí? Y luego dice también así en ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? A ver, creo que en el capítulo 9. Ya. 17. Capítulo 9, ¿no? Sí, versículo. Dice en el versículo 10, bueno, habíamos leído el 19, en el versículo 20, ¿no? Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo. Dice versículo 22, casi todo es purificado, ya lo hemos visto eso también, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, ¿no? Versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, las figuras, ¿sí? Estamos hablando de lo que era el templo del antiguo pacto, ¿sí? Las figuras y todo ello, ¿sí? Fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales, o sea, las reales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y nuevamente presta atención a esto, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario o le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A qué quiero llegar con todo esto? El día de ayer lo hablamos y hoy permítame nuevamente enfatizarlo, que Jesús murió una sola vez. Jesús no muere cada vez, por ejemplo, que se observa la cena del Señor. ¿Sí? No, no es así. ¿Usted ha escuchado de lo que es la subtransación? Subtransación. Que literalmente Jesús muere, substanciación, ya. Jesús muere, ¿sí? Jesús muere cada vez que se observa la cena del Señor y que su cuerpo se convierte en pan. ¿Sí? En el pan que se usa para... Eso también es una doctrina de la Iglesia Católica, substanciación. Bueno, ya no sé ni qué estoy diciendo. En fin, ya lo puede usted buscar. O sea, ellos dicen literalmente, cuando se observa la cena del Señor, así, Jesús literalmente muere y se convierte en el pan. Así que cuando uno come de ese pan, está participando de la muerte misma del Señor. O sea, el cuerpo mismo lo está purificando a esa persona. Recuerden, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús murió una sola vez y para siempre. Que la Biblia nos enseña respecto a la cena del Señor, sí. Pero ¿qué cosa es la cena del Señor? Un acto memorial. Un acto en el cual recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. Pero no que Jesús muera cada vez que se observa la cena del Señor. Que debemos ser reverentes en la cena del Señor, claro que sí. Debemos ser reverentes por lo que representa, ¿sí? Por lo que simboliza Jesús dando su vida por nosotros. Pero eso de que Jesús muere cada vez que se observa, la Biblia no lo enseña. Por ello también hay que tener cuidado, decía yo, con la llamada Semana Santa. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que se dice ocurre en Semana Santa? Nuevamente Jesús muere por nuestros pecados. No, Jesús no muere nuevamente por nuestros pecados. Jesús murió una sola vez y para siempre. Porque si tuviese que morir nuevamente, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Alguno de ustedes? Hola. Dale, hermana. O sea, si decimos que tiene que hacerlo otra vez, entonces el sacrificio que él hizo no fue lo suficiente, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. O sea, si tuviese que morir de nuevo, estaríamos diciendo, su sacrificio no fue suficiente. Pero dice la Biblia que ciertamente fue suficiente, ¿sí? Y dice en el versículo, ¿no? 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Va a venir de nuevo Jesús, ¿sí? Pero ya no va a venir a dar su vida, ¿no? Ya no va a venir a dar su vida, sino como dice que va a aparecer en el versículo 28, la segunda parte, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar o llevar. De aquí la idea es llevar a los que lo esperan, aquellos que ya son salvos y que están esperando, entiendas eso, ¿sí? No que recién ahí van a ser salvos, no, sino que son salvos, pero que están esperando en él y los va a llevar con él, ¿ok? No malinterpretemos acá las cosas. ¿Alguna pregunta si lo hubiere? Hermano Percy. Sí, hermano. Hermano Percy. Sí, hermano. Acá cuando habla del santuario, el tabernáculo,
en el segundo, la segunda parte del tabernáculo, antiguamente, en el antiguo pacto creían que ahí estaba, o sea, ahí estaba Dios. Claro, ahí estaba el Y arca actualmente, de la alianza la alianza, que ya, la segunda parte, ¿no? representaba la Ahí, segunda presencia de Dios, ¿cierto? Ya. Entonces, ya cuando nuestro Señor Jesucristo da su sangre por nosotros, ya no, actualmente ya no existe, digamos, acá esa creencia, o siempre existe ya en el antiguo, hacia la gente de Israel. Siempre están ellos pensando que está ahí. Hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Ahora, déjeme retroceder un poquito. Dije, representaba la presencia de Dios y Dios se manifestaba también en esa arca, sí, la gloria de Dios se manifestaba. Ahora, si hoy existe, no, porque no hay templo. O sea, no hay templo en Jerusalén. Sin embargo, va a llegar el momento en que sí, los judíos lo van a nuevamente edificar y con todas las cosas que el templo tenía. Sin embargo, recuerde que para los judíos, como nación, el Mesías todavía no viene. ¿Sí? O sea, ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y más bien, curioso, porque a quien van a aceptar como el Mesías es al anticristo. ¿Sí? Al anticristo, sí, van a aceptar como el Mesías. Así que aún lo que ellos construyan no va a servir, ¿sí? Porque ese antiguo pacto ya terminó. ¿Sí? No sé si eso ayuda a su pregunta, hermano. ¿Alguien más hasta acá? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tenemos un capítulo más antes de llegar al capítulo 11, que es el capítulo en el cual hemos basado todo este estudio, ¿sí? Y quisiera tratar de terminar ello el día de hoy. Así que si hubiera alguna pregunta con confianza, ¿sí? Respecto a todo esto. Ahora, hijo, respecto a todo esto. ¿Alguna pregunta más? Si nos estamos dando cuenta cuán superior Jesús es, ¿sí? Es todo. En verdad que sí, es todo lo que nosotros necesitamos. Decía, ¿alguien más? Bien, vamos con el capítulo número 10 de Hebreos. ¿Sí? Y nos dice, pues, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Recuerde usted, sí, esto, o sea, la ley era solo sombra y figura, ¿sí? Dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y nuevamente entienda, la sangre en sí no quitaba los pecados, era la fe en aquel sacrificio perfecto que Jesús era, ¿sí? O iba a hacer. Más adelante también, sí, en el versículo, a partir del versículo 11, dice, y ciertamente, hablando del sacerdocio levita o levítico, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aquí sí, permítame enfatizar, ¿cuántas veces ofreció Jesús el sacrificio? Solo una.
¿sí? Solo una. Una. De allí que, a ver, cuando nosotros venimos a Dios reconociendo que somos pecadores y que por lo tanto como pecadores no tenemos una relación con Él, y le pedimos a Dios, ¿sí? Ok, Lulu, gracias por anunciarnos, que te vaya muy bien, por cierto. Decía, entonces estamos apartados de Dios, entendemos ello por nuestro pecado, ¿sí? Y reconocemos que Jesús vino por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Cuando le decimos a Dios, Dios, perdóname, yo acepto que Jesús es mi Salvador, es el sacrificio que se dio por mis pecados. Ese sacrificio, ¿sí? Ese sacrificio de Jesús que se hizo miles de años atrás, casi 2000 años atrás, es más que suficiente para limpiarnos de nuestros pecados para siempre. ¿Sí? O sea, no tenemos que nuevamente venir a Dios para que nuevamente nos salve, porque ya nos salvó para siempre. O sea, es un sacrificio para siempre, ¿sí? Que nos hace a nosotros hijos de Él. ¿Cuán valioso es el sacrificio de Jesús? No estoy diciendo que después de acercarnos a Dios para salvación no pecamos. No estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que en cuanto a salvación, ¿sí? En cuanto a salvación, no le debemos nada a Dios, porque la sangre de Jesús es suficiente. Y bien dice Romanos en el capítulo número 8, ¿sí? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por el sacrificio de Jesús. Así que, ¿cuán seguro tenemos nosotros nuestra salvación? Definitivamente, tan seguros como la perfección de Cristo Jesús. ¿Ok? Nuestra salvación, entienda, es del tamaño de Jesús. O sea, todo lo que Jesús es, eso es nuestra salvación. ¿Sí? Maravilloso en lo que a mí respecta, lo que Jesús es. Así que dice en el versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean, pues, perdón, versículo 12, ¿sí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerda usted? Sí, ¿se acuerda usted? Dice, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Se acuerda usted qué es lo que dijimos del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? ¿Sí? Primero, ¿sí? El hombre entraba con comodidad al lugar santísimo o con temor. Con temor. Con temor. Claro que sí. Y entraba para estar ahí un ratito nada más y con las mismas salir. ¿Sí? Con las mismas salir. ¿Sí? Pero Jesús fue tan aceptado, o sea, el sacrificio de Jesús fue tan aceptado que Él ha entrado al lugar santísimo ya no hecho por manos, sino el verdadero. Y mire usted cómo está Jesús. Dice, está sentado. O sea, cómodo, claro que sí, porque su sacrificio fue aceptado por el Padre, ¿sí? Deseoso y apurado a salir, no, para nada. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está haciendo mientras está allí? Ministrando por todos nosotros. ¿Sí? Ministrando por todos nosotros. ¿Qué tal sacerdote es el que nosotros estamos teniendo? ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? Así que no existe, o sea, por más que nosotros, a ver, déjeme ponerlo de esta forma, ¿sí? En cuanto a sacrificio, ¿existe mejor sacrificio que Jesús?
En cuanto a sacerdocio, ¿existe mejor sacerdote que Jesús? En cuanto a persona más influyente en toda la creación, ¿existe persona más influyente que Jesús? Y nosotros dale con que no, que sí, todo está con quien te socializas, porque no hay nada malo en socializarse, hermanos, ¿sí? Pero si usted se socializa con otros por lo que los otros le pueden dar, usted está equivocado, porque eso no es amor, el amor de Dios. Ese es el amor de este mundo, que estamos buscando siempre lo que es más conveniente para mí. Mientras que Jesús y el amor de Jesús es más bien cómo puedo ayudar a otros. Mi hermano, usted puede ayudar a otros de gran manera porque usted tiene como su sacerdote al ser más influyente sobre la faz de la tierra. Jesús. ¿Sí? Jesús. Cómo nosotros muchas veces nos ufanamos, ¿verdad? Cómo es que nosotros en este aspecto nos enorgullecemos de las personas que conocemos, ¿no? Las personas influyentes. Mira que yo conozco a Dios. Sí, entendamos, o sea, pobremente, si me permiten ustedes, y pobremente conocemos a Jesús. ¿Sí? ¿Sí? El ser más influyente en toda la creación. ¿Sí? Lo que sí entienda usted es lo siguiente, que ese ser más influyente en toda la creación va a tratar de que usted tenga también vida de sacrificio. No que no tenga cosas necesariamente, pero que sí entienda que las cosas que Dios le permite tener van a ser más bien para, ojalá, ser de bendición para otros. En una ocasión, ya varios años atrás, un hermano en Cristo me dijo, yo quisiera trabajar y trabajar duro para la gente necesitada. Y le dije, suena bien, sin embargo, entiende, lo mejor que necesitamos hacer es rendir nuestras vidas a Cristo. Y entiendo que este hermano sí se dedicó a trabajar mucho, a tal punto que hasta se apartó de una vida en el Señor o en las iglesias del Señor. No sé en verdad si está ayudando a otros, como quizás lo pensó, quizás ayude a otros más que nada para cumplir con ¿no? Con lo que quizás él pensó. Pero la idea no es hacer las cosas por cumplir. La idea es hacer las cosas porque ciertamente deseo ser un instrumento en las manos de Dios. Dejemos nosotros impresionar por estos tipos de pensamientos. Luego vamos hasta en el versículo 14, ¿no? Donde dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿sí? Dice, para siempre a los santificados, ¿sí? O sea, a los creyentes, hizo perfecto a todos aquellos que venían a él por fe, nos hizo perfectos, perfectos en el sentido de que nos limpió. No vaya usted a estar por allí equivocándose, pensando que usted es perfecto, perfecta y que nadie le tiene que decir nada, porque eso es lo que la Biblia dice. Bueno, la palabra perfección también tiene que ver con limpieza, con madurez y todo ello, ¿sí? Vamos al versículo 19, donde dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, mire usted, ¿sí? ¿Qué es lo que nos brinda Jesús? ¿Cuántos de ustedes, a ver si me permiten, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, aunque yo no sé cómo es ahora la municipalidad, pero antes a la municipalidad entraba cualquiera que quería, ¿no? No lo sé.
Creo que ahora ya por razones de seguridad ya no tanto, aunque no estoy seguro. No he tratado tampoco he pasado por ahí, pero ya no voy. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran, por ejemplo, tener acceso libre hacia Palacio de Gobierno? Que sea aunque sea para la foto, ¿no? Como para... Nosotros tenemos ingreso libre o acceso, ¿no? Acceso libre a través de Jesús al cielo mismo, al trono de Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Qué bendecidos somos nosotros. Por eso es que cuando oremos entendamos que cierto, estamos con Dios mismo a través de la maravillosa obra intercesora y sacerdotal de Jesús. Entendamos que cuando estamos nosotros pidiéndole a Dios que nos limpie de esas faltas que a diario cometemos, o sea, seguros que Dios nos va a perdonar si es que en verdad estamos siendo honestos también al respecto. Cuando tenemos necesidades, ¿sí? Cuando tenemos en este aspecto algo que quisiéramos pedir a Dios, entendamos que sí, Dios nos va a escuchar. Cierto, Dios no va a hacer las cosas como nosotros querramos. Dios las va a hacer mejores, porque eso es Él. Él es perfección, ¿sí? Simplemente es un asunto de confiar. Simplemente es un asunto de creer. Pero nosotros más pensamos que tenemos que entonces perseverar y decirle, pedirle. No, lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar, aprender más bien a escuchar. Quizás el Señor esté tratando de hacernos comprender algo, ¿sí? Si es que a nuestra petición es no, o en su defecto simplemente está queriendo que usted espere, porque no se trata de simplemente no es el momento, ¿sí? Que Dios ha dicho, y no por capricho, sino no es el momento para ello, porque Dios trabaja en base, insisto, a perfección, ¿sí? Es el momento. Y cuando sea el momento, gócese en el Señor. Pero no esté diciendo, porque le pedí, le insistí, como que si fuese más acerca de usted. Cuando la idea es que entendamos, es más acerca de lo que Jesús hace por nosotros. Si me estoy dejando entender. Reevaluemos en verdad, aún creo yo, nuestras peticiones muchas veces, porque a veces hablamos con Dios como que si tuviésemos que recordarle, como que si fuese un Dios humano, ¿sí? O sea, como, no, y gracias a Dios que no es como nosotros, ¿sí? Él es Dios. Así que dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Una vez más, ¿por qué es que debemos tener fe y fe verdadera en Jesús? Por quien Él es. ¿Sí? Él es superior a todo. Él es verdadero, Él es perfecto. ¿Sí? De ahí que o sea, en todos los primeros capítulos de este libro, así hasta el capítulo 10, si puede leer también, es más en el versículo, rápido nada más, en el versículo 37, ¿sí?
donde dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, la idea es, no nos dejemos engañar por nosotros mismos, no desmayemos, sí, por los padecimientos que puedan existir. La idea es, mantengamos la mirada en Jesús. Y de ahí, ¡pum!, nos mete al capítulo número 11, el capítulo de fe. ¿Sí? Todo es acerca de Jesús. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar? ¿Alguien con alguna pregunta? Porque allí vamos a terminar con este estudio de la superioridad de Jesús. Los capítulos 12 y 13 son capítulos más prácticos, ¿sí?, respecto a si es que en verdad tenemos fe, entonces vivamos así, hagamos estas cosas, ¿no? Esa es la idea. Pero lo que yo más quería a través de este estudio es que veamos, cierto, quién Jesús es, cuán superior Jesús es a todo. ¿Sí? A todo. Ojalá que cuando, por ejemplo, usted se le pregunte, ¿no? Si usted conoce a un buen consejero, usted diga, sí, ese es Jesús, ¿no? Amén, es Jesús, ciertamente, para todo aspecto de su vida. Ese es Jesús. ¿Ok? Decía, ¿alguna pregunta o algo más que usted quiere agregar? Y Jesús puede utilizar, por cierto, a personas también dentro de esa consejería, pero es Jesús. ¿Entiende usted? ¿Alguien más o algo más? Pastor, Muchísimas. pastor, Sí. en el versículo 39 que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Uh-huh. ¿Qué nos da a entender ahí esa parte? Es que cuando nosotros apartamos la mirada de Jesús, o sea, nos vamos a maltratar. No, hay que tener cuidado acá. No está hablando de salvación, porque ya hemos dicho, no tiene sí, nada que ver con que la salvación, Jesús... No. O sea, nos vamos a maltratar, como estos hermanos hebreos estaban haciendo. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos con nuevamente, ¿no?, retroceder? Esto es para guardar la ley. Se están perdiendo el tiempo. Y lo peor, están apartando la mirada de Jesús. Y se van a maltratar. O sea, nos vamos a maltratar. Cuando apartemos la mirada de Jesús, nos vamos a maltratar. Y creo que todos nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros podría dar testimonio de ello, de que cuando apartamos la mirada de Jesús, nos vamos a maltratar. ¿Sí? Pero no por la misma que, consecuencia de nuestros actos. Claro que sí, claro que sí. Sí, cuando apartamos la mirada de Jesús, nos vamos a maltratar. Sí, en una u otra forma, lo vamos a hacer. De ahí que la idea es, con este libro, mantengamos la mirada en Jesús. Miren ustedes rapidito, ¿sí? En el capítulo número 12, ¿sí? En el capítulo número 12, nos dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de presentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Una vez más, necesitamos aprender a vivir con la mirada en Jesús y en todo aspecto de nuestras vidas. ¿Ok? En todo aspecto. Muy bien. Gaby, ¿sí lograste compartir ello, el archivo?
Gabriela. Ahí está el video. Ahora, ¿qué tienen que hacer los hermanos para bajarlo? Hacerle clic y después... Ya cada uno tiene que hacer un clic. Ujú. Y de ahí podrían descargarlo. Ok, me agradaría que por favor, si pudiesen, si no pueden, no se preocupen, me lo hacen saber por el WhatsApp y se los envío en forma personal. Pero los que tienen acceso a ello, sí, bajar este documento, este video para la clase de dones. No es de dones, pero bueno, no hay problema. Simplemente la idea es que lo vea usted y tratamos de hablar de este video el jueves que se avecina. Tratar de ser críticos al respecto. ¿Sí? Críticos no simplemente por la forma como usted piensa, sino más bien críticos basados en lo que la Biblia o lo que vemos en la Biblia respecto a esto. ¿Ok? Sí lo pueden bajar, sí, los que pueden traten de hacerlo, se baja nada más. El Rey dice que no ve ningún video. A ver, ¿cómo se anda a mensajes, Rey? Rey. Sí, anda a mensajes o chat, abre chat y ahí lo vas a ver. No ves ningún, ¿estás ahí y no lo ves? ¿Tú tampoco lo ves, Renato? Sí, yo tampoco lo veo, profesor. Yo sí lo veo. Camila, ¿tú sí? Yo Sí, ya lo bajé. lo veo. Y ya lo bajaron. ¿Lo puedo Ok. volver a enviar Bueno, por si acaso? bueno, si en caso no lo reciben, me envían un mensaje y yo se los envío a ustedes por WhatsApp. ¿Ok? Con confianza nomás me lo envían. Repito, bueno, Cinti, Carmen, Eva tampoco lo ven. ¿Ven este? Ok. Seguro que no han pagado por sus clases. Quizás también tenga que ver eso. ¿Han pagado por sus clases? Creo que es un tema del celular, porque hay algunas funciones que no pueden tener determinados celulares. Ok. Muy bien, no hay problema. Ya, yo se los envío, pero por favor me envían